Lucas 12, versículo 27 al versículo 34 dice así. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no os envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como ya les he adelantado, hermanos, estamos viendo el tema de las riquezas en este capítulo 12 del Evangelio de Lucas, y estamos viendo qué es lo que Jesucristo enseñó sobre los bienes materiales en este mundo. Y ahora, hermanos, hay algo que espero que haya quedado bastante claro, y es de que no podemos caer en ninguno de los dos extremos en los que muchas iglesias han caído, lo cual creemos que es un grave error. Hay iglesias las cuales se conocen por la teología de la prosperidad. Hay iglesias que enseñan a los cristianos a que toda su vida, y literalmente en contra de lo que Jesucristo nos dijo en este mismo capítulo 12, hay iglesias que enseñan de que el valor del hombre está en los bienes materiales que posee, pero Jesucristo nos dijo completamente lo opuesto. Pero así también, hermanos, hemos visto por si acaso en las anteriores exposiciones que tampoco podemos caer en el otro extremo, en el cual la pobreza se ve como una virtud, en el cual se exalta la pobreza. Porque la Biblia, hermanos, tampoco hace eso. La Biblia, hermanos, no nos llama a exaltar las riquezas por encima de todo, y la Biblia, hermanos, tampoco nos llama a ver la pobreza como una virtud. La Biblia, como hemos visto en anteriores exposiciones, nos llama más bien a trabajar, y a trabajar de tal manera, va a decir el apóstol Pablo, que incluso tengamos para compartir con otros. El apóstol Pablo va a decir que trabajemos de tal forma que no nos falte nada. Eso, hermano, es lo contrario a ser pobre. Eso es lo contrario a ser pobre. Y la Biblia, hermanos, nos da un equilibrio respecto a cómo debemos ver las riquezas, y Jesucristo nos ha estado mostrando esto. Y como hemos visto desde el versículo 13, cuando Jesucristo empezó este tema de las riquezas, dándonos la parábola de un rico insensato, de un rico necio, el problema, hermanos, no era de que hubiera un hombre rico. Y hemos hablado de eso en ese pasaje. El problema no es de que hubiera un hombre que tenía muchos bienes materiales. El problema es que era un insensato. El problema es que era un necio. Ese es el gran conflicto. Y hemos hablado acerca de este rico insensato y cómo Jesucristo va a confrontar esto. Y estamos, hermanos, en un contexto en el cual Jesucristo empezó a hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque se le acercaron unas personas de manera muy inoportuna a pedirle a Jesucristo que resuelva unos temas de la herencia. Y es así como ha comenzado toda esta parte, esta sección en la que Jesucristo nos está instruyendo sobre los bienes materiales, el afán, la ansiedad, las riquezas. Jesucristo, hermano, estaba enseñando quiénes son verdaderamente sus discípulos. Jesucristo estaba enseñando acerca de que evitemos la hipocresía, ponernos una careta, hacernos pasar por seguidores suyos cuando realmente no lo somos. Jesucristo, hermano, estaba mostrando los frutos que verdaderamente iban a demostrar que un hombre o una mujer realmente le estén siguiendo. Y de repente, de manera inoportuna e inesperada, dos hombres se le acercan y le dicen: Jesucristo, queremos que resuelvas este problema que tenemos sobre una herencia. Dile a mi hermano que me dé la herencia que me pertenece. Hermanos, por si acaso, hemos hablado de esto, a Dios le interesa que resolvamos esos problemas. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar de que Dios mismo nos dio leyes para resolver esos problemas de la herencia. Pero el conflicto acá, y como en los evangelios también se nos muestra, es de que estos hombres
se estaban perdiendo por su afán y su ansiedad respecto a los bienes materiales. Hermano, literalmente se estaban perdiendo una enseñanza que tenía que ver con la salvación de sus almas. Ese es el conflicto acá, hermano. El conflicto acá es personas que por los bienes materiales y por el afán y la ansiedad que estos les provocaron, dejaron a un lado lo que más importaba. Dejaron a un lado el motivo primario y principal por el cual Cristo vino a este mundo. Es por eso que Jesucristo tuvo que confrontarlos y les dijo, ¿quién me ha puesto como juez para resolver estos problemas entre ustedes? Jesucristo estaba enseñando sobre otras cosas y de repente estos hombres que parece que no han estado escuchando nada, vienen y quieren que Jesucristo resuelva sus problemas. Ahora, ya hemos visto, hermanos, cómo es que nosotros tenemos que lidiar con esto. Hemos hablado de este rico insensato y también ya hemos visto la primera sección de esta enseñanza que Jesucristo nos da sobre el afán y la ansiedad respecto a los bienes materiales. Y en la última sesión de Lucas hemos visto específicamente tres cosas. Jesucristo, hermano, para que evitemos estar en ansiosa inquietud por los bienes materiales, Jesucristo nos guió a entender de que tenemos un propósito más grande. Hermano, la vida, Jesucristo nos dijo, no se resume en simplemente comer y beber. Hermano, la vida tiene propósitos más grandes que esos. Como hemos visto en estas sesiones, hermanos, no somos animales simplemente buscando sobrevivir en este mundo. Está bien, hermano, los animales se comportan de esa manera porque a ellos lo que más les importa es simplemente sobrevivir. Dios nos ha creado, hermano, con un propósito más grande. Hemos hablado de eso en la anterior sesión. También Jesucristo, lidiando con eso, nos guió a que tengamos un entendimiento claro del Dios en el que hemos creído. Y Jesucristo nos habló de que tenemos un Dios misericordioso. Si realmente somos hijos de Dios, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, por lo cual tenemos el derecho y la potestad de ser llamados sus hijos, hermanos, Dios, Jesucristo nos dijo, le da de comer a los cuervos. Dios le provee lo necesario a las aves. Él tiene misericordia de toda su creación. A través de toda la creación podemos ver cómo Él provee a su creación. Y Jesucristo utilizó eso para confrontarnos con el hecho de nosotros no vamos a confiar de que Él nos va a proveer a nosotros. Y así también Jesucristo nos ha mostrado en la última sesión de que nuestro afán y nuestra ansiedad por los bienes materiales, hermano, al final del día es inútil. Jesucristo nos dijo, ¿vas a poder agregar, hermano, 5 segundos a tu vida por tu afán y tu ansiedad? ¿Vas a poder agregarle 5 minutos a tu vida? ¿Vas a poder agregarle algunos segundos a tu vida? Hemos hablado de esto cuando Jesucristo nos dijo en el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Jesucristo no está hablando específicamente de nuestra estatura, de cuánto medimos, sino es una expresión que tenía que ver con los días que íbamos a vivir, con el tiempo de vida que tenemos. Y Jesucristo nos dice, ¿sabes? Con todo tu afán, con toda tu ansiedad, como al rico insensato, que creyó que le quedaban muchos días y con todo su dinero, con todas sus riquezas, hermano, hoy día vinieron a pedir su alma y no pudo hacer nada al respecto. Entonces no puedes agregar 5 segundos a tu vida. Escucha, ¿de qué te sirve afanarte? ¿De qué te sirve estar en ansiosa inquietud, como Jesucristo nos dijo? Y hoy día, hermanos, vamos a ver 4 cosas más. 4 cosas más con las cuales Jesucristo quiere que nosotros evitemos esta ansiedad enfermiza y pecaminosa por los bienes materiales y por las riquezas. Y estas 4 cosas son las siguientes. Jesucristo nos va a guiar el día de hoy a ver la sobreabundancia de la provisión divina. En segundo lugar, vamos a ver la elevada relación que tenemos con Dios. En tercer lugar, vamos a ver la responsabilidad superior que tenemos en comparación a los incrédulos. Y en cuarto lugar, el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, también vamos a ver la suprema herencia que hemos recibido por gracia en Cristo. Y lo primero, hermanos, Jesucristo nos va a guiar a poner nuestros ojos en la sobreabundante provisión de Dios. Escucha una vez más el versículo 27 y 29. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, Jesucristo está lidiando acá con el afán y la ansiedad. Y por segunda vez en este pasaje nos va a guiar a esto. Escucha, nos va a decir, considerad. Y quiero hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque Jesucristo una vez más lo va a repetir. Y hermano, todos los que lidiamos con afanes y con ansiedad, todos los que somos tentados a estar ansiosos, preocupados en sobremanera por algunas cosas, escucha, Jesucristo aquí te está dando la solución para ese gran problema. ¿Cuál es esa solución? Primero, escucha, considera. Esta palabra considerar, hermanos, significa, ¿sabes? Tómate un tiempo para pensar cuidadosamente. Esta palabra literalmente en el griego, hermano, tiene esa connotación. Es el llamado, es el mandamiento a sentarnos un momento a pensar. A sentarnos un momento, hermano, sí, con todos los afanes, con todas las preocupaciones que tenemos, a ver un momento, detengámonos y consideremos y pensemos. Hermano, la gente que está en ansiosa inquietud y que sufre de ansiedad, muchas veces simplemente es eso, no está sentándose a considerar bien las cosas. Está dejando que su mente maquine y maquine y maquine y se imagine cosas, se adelante al futuro, como Jesucristo dice en otro contexto, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? Y muchas veces pasa eso, tú conoces una persona ansiosa, una persona estresada, y cuando empiezas a hablar con esa persona te está diciendo qué va a pasar de aquí a unos años, y si sucede esto, y si sucede aquello. Y hermano, en lugar de estar perdiendo el tiempo con cosas que no puedes controlar y con cosas que la Biblia misma te dice que no te preocupes, porque cada día trae su propio afán, más bien Jesucristo aquí nos va a mandar, hermanos, a que consideremos otra cosa. A que consideremos y nos pongamos a meditar, nos pongamos, escucha bien, a meditar en nuestro Dios. Deja de ver tu conflicto, deja de ver tu problema, deja de enfocarte en aflicción y considera en quién has creído. Ponte a pensar, a analizar, siéntate un momento, simplemente a meditar en quién es Dios. Es por eso, hermanos, que Jesucristo continúa diciendo eso. Considera los lirios, escucha, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. En el contexto, hermanos, Jesucristo nos ha hablado acerca de cómo Dios provee a su creación. En el contexto, Jesucristo nos habló a partir del versículo 24, cuando también nos llamó a considerar, a sentarnos a meditar un momento en quién es Dios. Nos llamó a considerar, a meditar en cómo Dios le provee a los cuervos, a las aves del cielo. Y aquí Jesucristo una vez más está utilizando términos de la naturaleza, de la creación, pero trayendo a nuestra mente no solamente los lirios, no solamente las flores del campo, sino que traigamos a nuestra mente, hermanos, quién es el que provee, quién es el que sustenta esa creación. Y aquí, hermanos, es donde hemos visto también en la última sesión lo importante de la revelación general. Hermano, la revelación general tiene una gran importancia para nosotros como cristianos. Tenemos una revelación, hermano, especial, que es la palabra de Dios, donde Dios nos ha revelado palabra por palabra lo que querramos saber, pero también, hermano, Dios ha creado este mundo, este universo, con el cual cuando nos ponemos a considerarlo, en el cual cuando nos ponemos a pensar y analizar, teniendo en cuenta a Dios, hay cosas que podemos aprender. Y Jesucristo nos dice, escucha, considera esto. Dios creó lirios. Los lirios, en este punto, no se sabe sinceramente qué clase de flores Jesucristo está hablando, qué clase de flores Jesucristo está mencionando. La palabra lirios en el contexto original hace referencia a flores de manera genérica, pero Jesucristo nos dice esto, escucha, considera esos lirios, esas flores en el campo. Un momento siéntate a analizar esto. Nosotros vemos, hermanos, cómo hay plantas las cuales crecen, las cuales, escucha, no trabajan ni hilan. Pero aún así, hermanos, Dios las viste mejor que Salomón con toda su gloria.
Y ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, acabamos de leer 1 Reyes capítulo 3, donde ¿quién es el que vistió a Salomón y le dio riquezas? Dios, ¿sí? Dios mismo es el que le proveyó todas esas cosas a Salomón, eso dice el texto. Pero acá, hermanos, Jesucristo nos dice, ¿qué tal si te pones a considerar no específicamente en Salomón, sino en las plantas? Considera esas plantas, las cuales Dios viste. Plantas las cuales son temporales, flores las cuales están un día y luego se marchitan y luego son tiradas al horno, nos va a decir en el versículo 28. Y Dios, hermano, las viste mejor que a Salomón. Hermano, tenemos un Dios el cual está preocupado por su creación y sustenta su creación y provee a su creación y cuida su creación. Y no la cuida, hermano, simplemente dándole ni siquiera solo lo que necesita. Sino que cuando tú lees este texto y te pones a meditar en esto, Dios, hermano, no solamente es un Dios, ni siquiera es un Dios simplemente utilitario, sino que es un Dios que crea y sustenta y provee cosas bellas. Esto, hermano, es un detalle muy importante porque Dios no solamente se preocupa incluso por lo que necesitamos, sino Dios también está preocupado por cosas que a veces podemos ver como superficiales o superfluas, por la belleza, incluso por la estética. Dios, hermano, está hasta preocupado por eso. Y Dios viste a las plantas, Dios viste a las flores con una gloria y con una majestad y con una belleza que ni siquiera el rey más importante y más rico que había tenido el pueblo de Israel pudo vestir. Y Jesucristo dice, ¿qué tal si te pones a considerar un momento en que Dios hace esto? Y aquí, hermanos, hay varias cosas que tenemos que aprender acerca de nuestro Dios. Una de estas cosas, como les acabo de adelantar, es de que nosotros no creemos en un Dios que es simplemente utilitario. Dios es un Dios, hermano, que se toma el tiempo para crear cosas con diseño, con propósito, con belleza. Esto, hermano, es importante. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar esto de este libro de Génesis. Hermano, Dios crea al hombre y Dios lo pone en un jardín bello. Y literalmente en el texto en el libro de Génesis se nos dice de que Dios creó árboles que eran bellos a los ojos del hombre. Eran bellos, eran atractivos a los ojos del hombre. Hermano, esto es muy interesante para cuando tú te pones a considerar respecto a quién es Dios y cómo Él crea las cosas y cómo Él hace las cosas. Él, hermano, si hubiera querido simplemente crear robots, nos hubiera hecho como robots y simplemente nos hubiéramos enchufado en la noche a un enchufe para recibir las energías y ya está. Pero no, Dios crea plantas bellas, Dios crea frutos bellos y deliciosos que podemos saborear. Porque a Dios no le interesa solamente que algo sea útil, sino también que algo sea bello. Él está preocupado, hermano, hasta por estos detalles. Dios, hermano, tú no vas a encontrar que sea un Dios austero. Y remarco estas cosas, hermano, porque en nuestro contexto, por la falta de conocimiento de la Escritura, mucha gente, hermano, incluso dentro de las iglesias, es súper austera y utilitaria. Solo piensan en si algo es útil. Pero hermano, cuando tú conoces a Dios tú vas a encontrar de que no solamente le importa que algo funcione, sino que algo también sea bello, admirable. Y eso no está mal. Una cosa es ser extravagante, otra cosa es admirar aquello que realmente es bello y valioso. Y hermano, aquí Jesucristo nos dice, este es el Dios en el que creemos. Ahora, hermano, no te estoy ofreciendo las mejores ropas, ¿sí? En un momento vamos a hablar de eso. Pero aquí Jesucristo nos está presentando a este Dios que está, hermano, está ocupado incluso en ese tipo de detalles. ¿Y te has sentado en algún momento a meditar simplemente en las flores? A ver los pétalos, los diferentes colores, la forma en la que Dios las ha hecho, el propósito, el diseño con el cual Él las ha creado. Hermano, cuando tú estudias la historia de la iglesia vas a encontrar de que normalmente los cristianos son los que han provisto este tipo de cosmovisión a las sociedades.
Las sociedades donde el cristianismo no ha llegado son sociedades las cuales solo se preocupan en que las cosas sean útiles. Las sociedades en las que el cristianismo ha impactado son sociedades, hermano, que han construido las ciudades más bellas en la historia. Se han dedicado incluso a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ese es el Dios, hermano, literalmente en el que creemos. No solo está preocupado por crear flores o plantas por sí mismas, sino que Jesucristo aquí nos dice, incluso, hermano, las viste con una gloria y con una belleza que ni Salomón tuvo. Dios las hace con un propósito, con un diseño. Las hace admirables y atractivas a los ojos. Y hermano, aquí Jesucristo nos dice, ¿sabes? Dios hace esto con las flores comunes, que muchas veces tú y yo tal vez las pasamos simplemente de largo, pero deberíamos sentarnos un momento a meditar en ellas. Y Jesucristo nos dice, escucha, Dios hace eso con las flores comunes y corrientes. Y estas flores, estas plantas no hilan ni trabajan, y Dios, hermano, las viste de esta manera. Ahora, aquí tenemos obviamente que aclarar ciertas cosas. El afán y la ansiedad, hermano, es con lo que Jesucristo está lidiando. Pero Jesucristo, por si acaso, tampoco nos está guiando a una vida de vagancia. Jesucristo tampoco nos está guiando a una vida de vagancia. Jesucristo a lo que nos está guiando, hermano, es una vida de confianza. Eso sí. Te recuerdo que la Escritura, hermano, nos dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Te recuerdo que la Escritura nos dice, Proverbios 12, versículo 11, que el que no labra su tierra no va a tener pan para comer. El que se dedica a irse a la compañía de los vagabundos, de los que no quieren trabajar, de los flojos, va a terminar, hermano, en pobreza. Entonces Jesucristo aquí no nos está llamando por si acaso a no trabajar. La Biblia claramente nos demanda, nos manda incluso que trabajemos. Pero el conflicto acá, como hemos visto en el contexto, es esa ansiedad pecaminosa en la cual, hermano, no estamos poniendo las cosas en el orden que deben tener. Y estamos tan afanados por las riquezas, estamos tan afanados por los bienes materiales que incluso eso ciega nuestros ojos a la eternidad y a la salvación que Cristo vino a proveernos. Es con eso con lo que Jesucristo está lidiando acá. Y Jesucristo, hermano, para lidiar con esto y para evitar que tú caigas en esto, te dice, ¿qué tal si miras las flores que no hilan ni trabajan y escucha, Dios las viste? Dios, hermano, las viste y les provee de manera sobreabundante. Yo creo en un Dios, hermano, que provee a su creación de manera sobreabundante. Él simplemente, hermano, podría haber creado plantas y todas hacerlas de un mismo color, de un mismo tono y ya. Pero no. Dios se ha preocupado por cada uno de sus detalles y por hacerlas tan bellas que ni siquiera Salomón se puede comparar a la belleza que tienen estas flores. Y estas flores, Jesucristo nos dice en el versículo 28, hermanos, son temporales. Jesucristo nos dice, escucha, esas flores las cuales Dios se preocupa tanto porque sean bellas, se van a marchitar y al final terminan en el fuego. Eso era algo común en aquella época hasta nuestra época. La gente utiliza las ramas secas, utiliza las plantas secas como una especie de combustible para producir fuego y cocinar, y eso era lo que sucedía en aquel momento. Y Jesucristo, escucha lo que nos dice en el versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si tú realmente crees, hermano, en este Dios que provee de manera sobreabundante a su creación, Jesucristo te está diciendo, ¿sabes por qué te afanas? ¿Sabes por qué estás tan ansioso? Es la falta de fe, ese es el problema. Es la falta de confianza en aquel Dios, el cual, hermano, nos ha dado evidencias suficientes para que no desconfiemos de Él, pero por algún motivo todavía desconfiamos de Él. Ahora, esta expresión, hermano, hombres de poco fe, lamentablemente la vamos a encontrar bastantes veces en los evangelios. Jesucristo va a decirle a sus discípulos, hombres de poca fe, en diferentes ocasiones, cuando mostraron ansiedad y temor. Mateo capítulo 8, los discípulos creyeron que Jesucristo los iba a dejar morir en la barca cuando hubo una gran tormenta. Jesucristo les va a tener que decir, hombres de poca fe, ustedes
están en presencia del Dios hecho hombre y realmente creen que yo los voy a dejar morir en esta barca así nomás. Jesucristo le va a decir a Pedro, cuando él mostró un temor similar a este por desconfianza en su Señor, le va a decir, hombre de poca fe. Lamentablemente, hermanos, es esto lo cual sus discípulos mismos fueron acusados en diferentes ocasiones. Y hermanos, si tú estás lidiando con el afán y la ansiedad, puede ser en las riquezas o en otras cosas también. Hermano, el problema es la falta de fe. El problema no es que Dios no nos haya dado pruebas de ser un Dios misericordioso y con la capacidad de proveernos en sobreabundancia lo que necesitemos. No, el problema no es ese. El problema es tu falta de fe. Y ahora, hermano, esto no es juego. Los judíos en el Antiguo Testamento, hermanos, lamentablemente también cayeron en este tipo de pecado. Y te recuerdo de que toda una generación terminó muerta en el desierto como un castigo de Dios muy severo por su falta de confianza. Y tú y yo, hermanos, podemos ser propensos a esto también. En el Antiguo Testamento esto es terrible. Los judíos, hermanos, vieron señal tras señal. Vieron que Dios en Egipto tenía el poder y el control sobre la lluvia, sobre el granizo, sobre el mar, sobre el río, sobre absolutamente todo. Los judíos vieron cómo incluso Dios estaba en completo control y dominio del faraón. El faraón se creía Dios, pero aún así Dios estaba en completo dominio de él. Dios les abre el mar para que salgan de Egipto. Y los judíos van a decir, ¿nos vas a dejar morir en el desierto? No tenemos nada que comer. Quejándose, tentando a Dios, dudando de su provisión. La misma acusación que Jesucristo le hizo a sus discípulos en diferentes momentos es la acusación que Dios le va a hacer a ese pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no confían en mí? ¿No les he dado suficientes pruebas de que yo puedo proveerles? ¿De que yo tengo la capacidad para proveerles, hermano? La falta de fe, hermano, en este Dios, el cual nos ha dado suficientes evidencias para que confiemos en Él, es lo que produce esa ansiedad. Por lo cual, si estás pasando ansiedad, escucha, necesitas arrepentirte porque es la falta de fe. Y hermano, aquí, dicho sea de paso, por si acaso no vas a encontrar psicólogos que lidien con la ansiedad de esta manera. ¿Cuántas veces has escuchado a un psicólogo? Y lamentablemente, no quiero ofender a ningún psicólogo, pero la psicología secular de nuestra época no lidia de esta manera. Ves a una persona ansiosa y en lugar de decirle, sabes, tal vez debes arrepentirte por tu falta de fe en Dios, no, van a intentar solucionarlo de otras maneras, las cuales no solucionan realmente el problema. Pero Jesucristo aquí nos está guiando a la raíz del conflicto, y es la falta de fe. Eso, como Jesucristo nos va a decir más adelante, hermanos, se podría esperar de los incrédulos, pero del pueblo de Dios, de sus hijos, no tiene sentido. Y la idea, hermanos, es que nuestra confianza esté puesta en Él. Esté puesta en Él. Al ver cómo Él provee, hermano, a las plantas, escucha, Él te va a proveer lo necesario. No te estoy diciendo que te va a vestir mejor que Salomón, pero como dice un teólogo, hermano, si Dios ha vestido con tal belleza a las plantas, a las flores que luego se echan al horno, yo te puedo asegurar de que Él nos va a dar, aunque sea la ropa común, pero nos la va a dar, hermano. Uno trabaja, uno se esfuerza confiando en el Señor, sin entrar en esta ansiedad pecaminosa, en este afán enfermizo, hermano, el Señor va a proveer. Y la idea acá es pon tu confianza en aquel Dios que vemos, que provee y que tiene la capacidad para proveer en sobreabundancia incluso. Hermano, es ahí donde debe estar tu confianza, no en lo material. Y esto, hermanos, es una lección que debemos aprender y yo la tuve que aprender durante años y gracias a Dios Él me mostró esto en diferentes ocasiones de mi vida. Y algunos de ustedes quizás se van a sentir identificados con lo que voy a decir en este momento, pero hermano, tenemos que aprender eso. Hermanos, tú te vas a dar cuenta dónde está tu confianza, dónde está tu seguridad por esto. ¿Cómo te sientes cuando te falta el dinero? ¿Cómo te sientes cuando no hay? Cuando parece que no vas a poder pagar esta cuenta, aquella cuenta. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estábamos pasando algunas dificultades con mi familia,
yo me di cuenta de esto, que mi seguridad, mi confianza, mi paz estaba puesta en las riquezas. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos para pagar, mi ansiedad empezaba a generarse, y cuando me llegaba dinero a mi cuenta bancaria es ahí donde, tranquilo, está todo bien, voy a poder pagar, ¿sí? Y hermano, meditando en este tipo de pasajes, yo me di cuenta ahí cuán pecadores, cuán grave es lo que estaba haciendo. Porque ¿cómo es posible de que por tener dinero en mi cuenta, ahí es donde encuentre mi tranquilidad, mi paz, mi seguridad? Jesucristo más bien nos dice acá, no. Tu seguridad, tu paz, tu tranquilidad debería estar en Dios, en Él. Las riquezas, hermano, son engañosas. Las riquezas son temporales. Las riquezas están un día y en un momento se pueden esfumar. Salomón le va a decir literalmente a su hijo, y Salomón era un hombre rico, pero le va a decir, sabes, las riquezas son así. En un momento pueden agarrar alas e irse como las aves y nunca más las vuelves a ver. Y si mi seguridad, mi paz está en eso, hermano, ya entiendes por qué estoy tan ansioso, por qué estoy tan afanado. Mi seguridad, mi paz, hermano, debería ser el Dios en el que he puesto mi fe. Y si Él es poderoso y si Él puede proveerles de manera sobreabundante a las flores, hermano, hombre de poca fe, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Realmente crees en Él? ¿Realmente confías en Él? Y es por eso, hermanos, que si tú entiendes esto, escucha lo que Jesucristo va a hacer en el versículo 29. Nos va a dar un mandamiento. Un mandamiento. Porque si tú realmente entiendes quién es Dios, hermano, tienes la obligación de confiar en Él. No tiene sentido, por eso Jesucristo nos va a dar aquí un mandamiento, eso es lo razonable. Escucha el versículo 29. Vosotros pues, escucha esto, y es un mandamiento. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Jesucristo dice, hermanos, si hemos considerado a Dios, si nos hemos puesto a analizar y a meditar en el Dios que hemos creído, si realmente lo conocemos, hermano, esto es un mandamiento, no te afanes, no estés en ansiosa inquietud. Ahora, por si acaso, hermano, como ya he mencionado, esto no significa que no planeemos, esto no significa que no seamos astutos, que no invertamos, que no ahorremos, no significa eso. La Biblia nos va a mandar incluso a hacer este tipo de cosas, a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces no significa, por si acaso, que seamos ahora unos hombres dejados y pasivos y que creamos de que nos va a caer el maná del cielo, no específicamente, ¿sí? Está bien que trabajemos, está bien que nos esforcemos. El problema, hermanos, aquí es la ansiosa inquietud. Esa preocupación pecaminosa por la cual estás mostrando desconfianza en Dios, eso es pecado. Y por eso Jesucristo aquí lo va a presentar como un mandamiento. No os preocupéis. No os preocupéis. Hermano, tienes cosas más importantes por las cuales preocuparte. En un momento vamos a hablar de eso. Y Jesucristo nos dice, si realmente has conocido a Dios, si realmente entiendes quién es Él, entiendes su poder, hermano, eso se va a mostrar de manera tangible en tu vida. Y esto es muy importante porque la religión cristiana, hermano, no es simplemente conocimiento, sino que este conocimiento siempre, en aquellos que son parte del pueblo de Dios, se va a evidenciar de manera tangible en la forma en la que reaccionamos. Y tú vas a ver, hermano, cómo está una persona. Por más de que diga que conoce, por más de que tenga títulos en teología, tú vas a ver si realmente todo ese conocimiento es verdadero en él o en ella, por cómo reacciona. Por las cosas que se afana, por las cosas por las cuales se preocupa, por las cosas por las cuales pierde la paz. Y eso, hermanos, es algo para que nosotros meditemos y seamos exhortados. Porque si en este momento estás pasando, hermano, estás trabajando, te estás esforzando, estás haciendo lo que debes hacer delante de Dios, pero estás perdiendo esa paz, estás en esta ansiosa inquietud, más una exhortación escucha, el conocimiento que tienes de Dios, parece que lo tienes como si fuera un cuento simplemente, como si no fuera verdad, como si no fuera una realidad. Es como si, hermano, cuando leyeras la Biblia y escuchas a Dios siendo predicado aquí en la iglesia, fuera toda una mentira. ¿Estás viniendo a escuchar cuentos simplemente? Parece eso, hermano.
si es que la ansiedad, la inquietud, la preocupación pecaminosa está controlando, está dominando tu vida, hermano? Y Jesucristo dice, escucha, ¿has considerado quién es Dios? Si has considerado quién es Dios, no tienes de qué preocuparte. No tienes de qué estar ansioso. No tienes por qué perder la paz, porque en Él está nuestra paz. Hermano, no tiene ningún sentido si realmente has entendido quién es Dios, cuán poderoso es Él, cuán grande es su provisión. Cómo Él, hermano, le provee a las flores hasta esos detalles que nosotros los pasamos por alto muchas veces. Pero Dios las viste con gloria, con belleza. Y ese Dios que hace eso por esas plantas que luego son quemadas, hombre de poca fe, ¿tú crees que no te va a proveer lo que necesitas? Mi hermano, esta es una lección que vamos a aprender y muchas veces la vamos a tener que aprender. Y Dios nos va a hacer, hermano, pasar momentos en los cuales esto sea probado. Eso es lo que hizo Dios con los judíos que les mencioné en el Antiguo Testamento también. Dios es el que los puso en ciertas circunstancias para que sea probado realmente dónde estaba su confianza, dónde estaba su esperanza. ¿Y sabes qué dijeron estos judíos en un momento? Volvámonos a Egipto. Estamos mejor ahí. Todo el conocimiento que supuestamente tenían de Dios fue en vano. No estaba afectando realmente quiénes eran. Y hermano, esto puede estar sucediéndote a ti y a mí. Y Jesucristo, pero aquí te manda, escucha, si has considerado quién es Dios, no te preocupes. Y en segundo lugar, hermano, después de ver la gran provisión de Dios, Jesucristo ahora nos va a guiar a que consideremos la elevada relación que tenemos con Dios. La elevada relación que tenemos con Dios. Ahora, voy a aclarar esto, hermano, ¿sí? No me estoy yendo a la teología de la prosperidad. No te estoy diciendo que porque eres hijo de Dios y eres hijo del rey, ahora todo el oro va a ser para ti. No te estoy diciendo eso, ¿sí? Pero Jesucristo, hermano, sí está lidiando con que consideremos cuál es nuestra posición delante de Dios ahora. Escucha el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Aquí hay un contraste, hermano. Jesucristo dice, ¿sabes? La gente del mundo, los incrédulos, los que no han puesto su fe en Cristo, los que no son hijos de Dios, es normal que su afán, su inquietud, que su preocupación más grande en este mundo sean las riquezas, sean lo material, que eso sea su todo. De ellos se espera eso, hermano. Pero ahora escucha lo que Cristo nos va a decir. Pero vuestro Padre, aquí está un punto, hermano, muy importante. Jesucristo nos presenta a nosotros ya ni siquiera solamente como seres humanos. En el anterior pasaje, en la última exposición de Lucas, hemos hablado de esto. De que si Dios tiene cuidado de los animales, Jesucristo nos dijo, ¿no valéis vosotros mucho más? Pero probablemente ahí, como hemos visto, Jesucristo está haciendo un contraste entre los animales y el hombre, hermano, como creación a imagen y semejanza de Dios. El hombre ya vale más que los animales, hermano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces es normal que Dios tenga cuidado de los hombres. Pero ahora Jesucristo le va a añadir algo más todavía y nos va a decir, escucha, Dios es vuestro Padre. Dios es vuestro Padre. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si hemos entendido cuán pecadores somos, si hemos entendido cuán grave es nuestra circunstancia, nuestro pecado, la condenación que merecemos, y hemos puesto nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador, como aquel que ha muerto en esa cruz para rescatarnos, escucha, Jesucristo mismo nos dijo a través del apóstol Juan en su evangelio, todos aquellos que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermano, ahora somos literalmente hijos de Dios. Y les traigo a la memoria, hermano, cómo es que hemos sido hechos hijos de Dios, porque escucha, esto es muy, muy lógico. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para que tú seas su hijo? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para que tú seas su hijo? ¿Sabes qué tuvo que hacer? Entregar a su único hijo para que se haga maldito en esa cruz, para que reciba el infierno que tú deberías haber recibido.
Y Dios, hermano, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo amado para que tú puedas ser su hijo. Y ahora tú vas a desconfiar de que Él te va a proveer lo que necesitas en esta vida. Él te ha provisto a su único hijo para que tú puedas ser adoptado como su hijo. ¿Y tú te vas a atrever ahora a desconfiar de Él? Es por eso que Jesucristo, hermano, ahora nos dice, escucha, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y para ser nuestro Padre, hermano, no fue de que Dios simplemente nos hizo sus hijos así nomás, ¿no? Él tuvo que sacrificar a su único hijo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que tú y yo podamos ser sus hijos. Y hermano, si tienes un Padre, el cual estuvo dispuesto a sacrificar lo más preciado para Él, para salvarte, ¿en serio vas a desconfiar, hermano? Escucha, por eso Jesucristo nos dice esto, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas. Hermano, tienes a Dios como Padre. Hermano, yo sé de que nuestros padres humanos nos pueden fallar. Y vivimos en una sociedad, hermano, en la que los padres lamentablemente no proveen a sus hijos, no cumplen sus responsabilidades. Está bien, yo sé eso, hermano. Pero aquí Jesucristo está presentando a Dios como nuestro Padre. Él no falla, Él no se olvida, Él no se equivoca, a Él no se le pasan las cosas. Por eso Jesucristo, hermano, incluso va a decir acá, escucha, vuestro Padre sabe. Él sabe, hermano, lo que necesitas antes de que tú lo sepas incluso. Él sabe todo lo que necesitas. Él conoce y tiene un conocimiento superior a ti. Y Él va a proveer, escucha, lo necesario. Y aquí, hermano, quiero traerles, quiero presentarles una ilustración que me ayudó mucho al meditar en estos pasajes. Esta es una ilustración que la puso John Piper, en la cual les animo a considerar esto también. Dios como un padre, hermano, y como un buen padre, Él sabe lo que necesitamos, cuánto necesitamos, cuándo lo necesitamos. Él, hermano, tampoco nos va a dar lo que querramos. Por eso Jesucristo aquí va a hablar, hermano, de las necesidades que tenemos. Y esto es muy importante. Escucha, esta es la ilustración que les mencioné de John Piper. Él decía, él presenta esta historia que es verídico, que le sucedió con su hija pequeña. Y dice que su hija pequeña un día se le acercó a su papá, se le acercó a John Piper y le dijo, papá, quiero que me des esas galletas que están ahí en la cocina, ¿sí? Quiero una de esas galletas. Quiero una de esas galletas. Y sabes cómo son los niños cuando tienen hambre, hermano. Quieren comer y hay que darles de comer. Y John Piper nos cuenta y dice que abrió la caja de las galletas y se dio cuenta que las galletas habían vencido y que estaban llenas de moho. Pero su hija era muy pequeña. Tenía, creo, 3 años, si no me equivoco. Y John Piper le dijo, mira, no te puedo dar estas galletas porque mira, están verdes. Y su hija le respondió, no importa, me voy a comer lo verde también. Esta ilustración, hermanos, me ayudó mucho a mí, porque, hermanos, ponte en esa posición. Eres un ser humano limitado, como un bebé. Dios sabe lo que necesitas. Y no siempre lo que pides es lo que necesitas. Esto es importante también cuando ponemos en nuestra mente de que Dios es un Padre. Él sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, en qué momento es correcto darnos esto. Y a veces, hermano, escucha, Dios nos da el pan nuestro de cada día y la Biblia nos va a decir, hermano, con eso estemos agradecidos. Y cada día nos da lo suficiente. Y está bien, Él es un Padre. Y sabe cuánto darnos, cómo darnos. Él sabe lo que tú necesitas mejor de lo que tú sabes. Y hermano, Jesucristo aquí, para evitar y librarnos de esta ansiedad y este afán, esta ansiosa inquietud que nos mencionó en el versículo 29, nos dice, considera eso. Dios es tu Padre. Y Él sabe lo que necesitas. Entonces, una vez más, ¿de qué te afanas?
¿De qué te afanas? Y ahora, en tercer lugar, Jesucristo nos va a guiar a poner nuestros ojos en la responsabilidad superior que tenemos. Escucha el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, Jesucristo nos va a decir acá algo que ya nos adelantó antes. Jesucristo nos dice, escucha, ¿tú crees que tu vida solamente es comer y beber? Hermano, en ese sentido, como ya les dije, no seríamos mejor que los animales. No seríamos mejor que los animales. Y yo entiendo, hermano, que los mundanos, que los incrédulos, que aquellos que están ciegos, creen que los seres humanos no somos mejor que los animales. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y como no somos como animales, hermano, nosotros tenemos mayores responsabilidades que simplemente comer y beber, hermano. Y Jesucristo, hermano, nos va a decir, escucha, en lugar de estar tan afanado por las riquezas, por los bienes materiales, por qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a vestir, tú deberías estar afanado por algo más importante. Tú y yo tenemos una responsabilidad superior delante de Dios. Y es aquí donde Jesucristo nos va a introducir este tema del reino de Dios. Y este tema, hermano, del reino de Dios es un tema preeminente en toda la Escritura. Y hoy día voy a hacer lo posible para resumirles lo que la Escritura dice sobre este reino de Dios. Pero es un tema, hermano, que se va a repetir desde el principio, desde Génesis hasta el final. El reino de Dios, el reino de Cristo. Y de manera interesante, en el Evangelio de Lucas es donde más se menciona el reino de Dios. Jesucristo, hermano, va a comenzar su ministerio hablando del reino de Dios. Arrepentidos, Jesucristo va a decir, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, después de su muerte, después de su resurrección, ¿sabes qué va a hacer? Va a seguir predicándoles a los discípulos acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Y ahora, este concepto del reino de Dios, hermano, les voy a intentar resumir porque creo que eso les va a ayudar a entender la gran responsabilidad que tú y yo tenemos. No estamos en este mundo simplemente para comer y beber. No estamos en este mundo, hermano, simplemente para saciarnos o para acumular como ese rico insensato con el cual ya nos hemos topado. Tenemos, hermano, un propósito más grande si realmente somos hijos de Dios. Y ahora, ¿qué es el reino de Dios? Desde el Antiguo Testamento, hermanos, y hay varios autores que han reconocido esto, un teólogo específicamente me ayudó a entender qué es el reino de Dios. Desde el Antiguo Testamento tú vas a encontrar de que el reino de Dios se trata de estas tres cosas. El lugar de Dios, la tierra que Dios ha escogido, el pueblo de Dios, bajo la autoridad de Dios. Tú ves eso, hermano, desde Génesis, desde el Edén. Desde el Edén. Dios le da a Adán una tierra, ¿sí? Le da el jardín del Edén. Adán, Eva son su pueblo y ellos están llamados a estar bajo la autoridad de Dios. Y bajo la autoridad de Dios ejercer dominio, ejercer potestad sobre la tierra, fructificar, generar más recursos para la gloria de Dios, caminando junto a Dios. Ahora, lamentablemente, por el pecado, hermano, esto se pervierte, esto se corrompe. Pero desde que entra el pecado, vas a encontrar, hermano, una y otra vez igual estos tres conceptos. Dios decide llamar a un pueblo para darle una tierra y para que vivan bajo su autoridad. Hermano, ¿has leído el Antiguo Testamento? Dios, es que el hombre peca. Dios llama a Abraham y a su descendencia como su pueblo y les promete una tierra, la tierra prometida. Que ellos tienen que esforzarse e ir y conquistar. Y al hacer eso, Dios también les da sus leyes para que este pueblo viva en la tierra que Él ha escogido bajo sus leyes. Hermano, esto es importante. Porque este patrón es algo que vas a volver a encontrar, hermano, en el Nuevo Testamento. Y te ruego que te mantengan esto en tu mente, porque en un momento les voy a mostrar de que esto está en el Nuevo Testamento también. Pero hay más cosas que hablar acerca del reino de Dios. Varias cosas que no me va a alcanzar el tiempo para profundizar, pero simplemente quiero mostrárselas. En un sentido, el reino de Dios, hermano, la Biblia nos dice que ya está aquí.
que ya ha sido inaugurado, que ya está presente. Escucha Lucas 17, versículo 21. El reino de Dios, literalmente Cristo va a decir, está entre vosotros. Entonces, en un sentido, hermano, por si acaso la Escritura nos dice, el reino de Dios ya está presente, ya ha sido inaugurado. Una vez más, ¿te acuerdas? Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces ya está aquí y Jesucristo lo va a mencionar de esa manera. Pero escucha, también la Biblia nos va a decir de que el reino debe avanzar, debe expandirse. Escucha algunos pasajes. Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id. ¿Te acuerdas el patrón que te dije? El pueblo de Dios en la tierra que Dios escoge bajo el dominio de Dios. Escucha ahora la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Es un pueblo, hermano. ¿Dónde? A todas las naciones. Ahora este reino, hermano, tiene que extenderse por toda la tierra. Por toda la tierra, ese es nuestro llamado. Extender el reino de Cristo por toda la tierra. Y que este pueblo, en estas naciones, escucha, estén bajo el dominio de Dios. Escucha lo que Cristo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es un pueblo, un lugar, bajo la autoridad de Dios. Y en ese sentido, hermano, el reino debe avanzar, debe expandirse. Vamos a hablar de eso un poco más en un momento. Por eso el apóstol Pablo, hermano, cuando habla de los creyentes, de los nuevos conversos, ¿qué va a decir? Ustedes han sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículo 13. Ahora tengo más cosas que decirles sobre eso, pero voy a dejarlas por un poco más adelante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del reino también hay este detalle que no me quiero saltar. Hermano, también estamos esperando que el reino se consume. El reino ya ha sido inaugurado, ya está. No sé por qué creen que algunos como yo, premilenialistas, creemos que no. El reino está ya presente, nadie niega eso. Cristo está reinando. Pero el reino debe expandirse, la Biblia nos dice eso. Y también estamos esperando que este reino se consuma, que Cristo llegue, venga y establezca su reino en esta tierra. Escucha lo que Cristo le va a decir a sus discípulos, Lucas 21, versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cristo les dijo, el reino ya está entre ustedes. Y ahora Jesucristo les dice, cuando vean estas señales en el futuro, está cerca el reino. ¿Por qué? Porque todavía estamos esperando la consumación de este reino. Hechos 1:6. Los apóstoles le van a decir a Jesucristo, ¿ya vas a establecer el reino ahora? Y Cristo les va a decir, todavía no. El apóstol Pablo va a decir, Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los cristianos del Nuevo Testamento también veían el reino como algo futuro para que se iba a establecer. Escucha Santiago 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, del reino que ha prometido a los que le aman. Según Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Según Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Sí, hermano, el Nuevo Testamento nos muestra estas tres cosas sobre el reino. El reino ya ha sido inaugurado, el reino ya está entre nosotros, pero también estamos esperando que este reino se consuma, que este reino llegue, que Cristo venga y reine en esta tierra. En Apocalipsis, después de que el apóstol Juan nos habla del reinado de Cristo en el capítulo 20, del cielo nuevo, tierra nueva en el capítulo 21. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, Apocalipsis 22, versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todavía el capítulo 20, 21 de
Apocalipsis no había sucedido todavía en la cabeza del apóstol Juan. Era algo que estamos esperando. Entonces, en un sentido, hermano, el reino ya está acá, y en un sentido estamos esperando el reino. Estamos esperando que Cristo venga y establezca este reino. Pero, hermano, en esto no quiero que ustedes cometan un error muy grande. Y hay un montón de personas que, como están esperando que el reino se establezca en el futuro, cuando Cristo regrese, creen, hermanos, de que tenemos que estar aquí con nuestras mochilitas esperando que llegue. No, hermano. Cristo también nos ha mandado que extendamos este reino hasta que Él llegue. Que extendamos, hermanos, este reino. Que trabajemos para que el dominio de Cristo se extienda sobre toda esta tierra. Literalmente deberíamos vernos como cristianos, así como en el Antiguo Testamento se vio a los judíos buscando conquistar la tierra prometida. Ahora Jesucristo nos dice, vayan por todas las naciones y que Cristo domine todo pueblo, toda nación. Enséñenles a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Y esta expansión del reino, hermano, es algo que claramente la Biblia también nos enseña, como ya les he mostrado, pero quiero darles algunos pasajes más. Escucha lo que Cristo dijo, Lucas 13, versículos 18 y 19. Escucha esto. Y decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué le compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó una mujer y escondido en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Escucha esto bien, hermano. Jesucristo dijo, el reino, que ya está aquí, nadie lo niega, se va a extender por todas partes. Y es el trabajo que tú y yo tenemos. Escucha Marcos 4, versículo 30 y 32, y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Una vez más, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero cuando se siembra crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de modo que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. Jesucristo habla de un reino que se está expandiendo. Y hermano, teniendo eso en mente, escucha, Jesucristo nos dice, buscad el reino de Dios. No estás en este mundo simplemente para comer, para beber. No estás en este mundo con un propósito tan pequeño. Estamos en este mundo, hermano, con un propósito más grande. Extender el reino de Cristo. Hermano, Jesucristo reina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, espero que todos digamos sí, Él reina, Él es Rey de Reyes, ¿sí? Hermano, cuando tú estudias los reyes del Antiguo Testamento, ellos estaban llamados a conquistar una tierra, eso es lo que hizo David. Jesucristo diciéndonos de que Él tiene dominio y poder sobre todo, nos manda a conquistar la tierra literalmente. Y Jesucristo, hermano, yo sé que Él reina y Él es el Rey, pero ¿quién es el cuerpo de Cristo, hermano? La iglesia. Y estos conceptos que les estoy dando, hermanos, lamentablemente mucha gente no los ha procesado y no los ha meditado. Sí, Cristo está reinando ahora, pero su iglesia es su cuerpo. Y Cristo utiliza a su iglesia, a su cuerpo, para extender su reino en este mundo. Cristo obra a través de su iglesia. Como les he mencionado, hermano, deberíamos ser como aquellos judíos en el Antiguo Testamento con la misión de conquistar la tierra prometida. Eso, hermanos, es nuestro llamado acá. Extender el reino de Dios. Y Jesucristo va a decir algo más, pero en Mateo capítulo 6, justo en una enseñanza muy parecida a la que estamos viendo aquí, nos va a decir, buscad el reino de Dios, y le va a añadir esto más, Cristo. Y su justicia. Hermano, por eso Jesucristo nos dijo, vayan y enseñen a que guarden todo lo que yo les he mandado. Hermano, Jesucristo nos manda a buscar que su reino se extienda, que su justicia se instaure en este mundo. Y hermano, eso cambia la forma en la que vivimos. Hermano, es muy distinto, escucha bien esto. Es muy distinto trabajar
simplemente porque estoy afanado por acumular riquezas como el rico insensato, inútiles en vano. Es muy difícil trabajar y esforzarme todos los días simplemente porque estoy preocupado por comer, por beber. Es muy distinto, hermano, cuando tengo el reino de Cristo en mi mente. Y déjame mostrarte cómo. Hermano, ¿cuán distinto es un hombre que trabaja simplemente, como he mencionado, por el salario? Simplemente por tener una cuenta bancaria con dinero. ¿Cuán diferente, hermano, es un hombre que trabaja porque está buscando el reino de Dios y su justicia? Y yo trabajo, hermano, porque Dios me ha dado estos hijos, esta esposa, y Él me manda que yo les provea, y es eso lo que quiero cumplir. Es eso lo que quiero cumplir. ¿Por qué? Porque eso es ser parte del reino de Cristo y buscar su justicia. No sé si te das cuenta, pero es muy distinto, hermano. Estamos haciendo la misma cosa, estamos trabajando para generar recursos, pero uno tiene como fin los bienes materiales, otro tiene como fin someterme a Cristo y hacer lo que Él me ha mandado. Él me dijo, hermano, que aquellos que han puesto su fe en Él tienen el mandato de proveer a sus hijos y a su familia. Y es por eso que yo quiero trabajar. Es por eso que yo quiero progresar. Es por eso que yo quiero generar recursos. No sé si te das cuenta, hermano, pero es distinta. El propósito por el cual hago las cosas es completamente distinto. Y eso tú lo puedes aplicar a otras esferas también. Puede ser en la esfera familiar, de la nación, de la iglesia. Hermano, esto es muy importante. Hay gente que es incrédula, no conoce a Cristo. Incluso ellos se dieron cuenta de esto. Hace poco estaba escuchando una entrevista de Elon Musk, uno de los hombres más ricos de este mundo, y alguien le preguntaba literalmente esto. O sea, tú ya tienes todo el dinero que quieras. Literalmente podrías echarte en tu cama y no trabajar nunca más porque ya tienes demasiado dinero para vivir 50 vidas. ¿Por qué sigues trabajando? Y ese hombre, hermano, literalmente, aunque es un incrédulo, es que no se trata solo del dinero. No se trata solo del dinero. Estoy buscando algo más grande que simplemente el dinero. Y hermano, aquí Jesucristo nos dice, tú y yo tenemos una responsabilidad superior a todo lo demás. Es el reino de Dios. En mi familia, mi trabajo, hermano, es velar por proveerle a mi familia todo lo que Dios me ha mandado. ¿Para qué? Para que la siguiente generación le sirva a Cristo también. En mi iglesia, hermano, estoy llamado a utilizar mis recursos, estoy llamado a utilizar mis dones. ¿Para qué? Para el bienestar de la iglesia. En mi nación, hermano. En Estados Unidos, como han sido muy influenciados por la reforma protestante, hermano, cuando tú hablas con americanos que todavía mantienen ese legado, ellos te dicen esto: ¿por qué vives? Dios, la familia, mi nación. No es simplemente trabajar por dinero. No es simplemente trabajar por dinero. No, tengo un propósito más grande. Dios, mi familia, mi nación. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento vas a encontrar de que Cristo, hermano, quiere que trabajemos extendiendo su reino en todas esas esferas. Dios nos ha dado un propósito mucho más grande. Y escucha, Jesucristo dice, sabes, reconoce este gran llamado que tienes, esta gran responsabilidad. Es eso por lo que sí debería estar afanándote. Es eso por lo que sí debería estar preocupado, esforzándote. Y escucha, Jesucristo luego dice, y Él va a añadir lo que necesitas. Hermana, escucha bien esto. 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunde para toda buena obra. Tú, hermano, enfócate en algo más grande que simplemente el dinero. No te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no seas inteligente, sabio, prudente con los bienes materiales. Pero no pueden ser el fin. La gente que cree que los bienes materiales es el fin, hermano, es ahí donde la ansiedad, la inquieta ansiedad que Jesucristo nos menciona acá es cuando los domina. No, yo estoy apuntando a algo más grande, más importante. Yo estoy apuntando, hermano, a que un día Jesucristo me diga, buen siervo fiel. Y te recuerdo que eso no le pasó al rico insensato. Ese rico insensato, con todo lo que acumuló, ¿qué pasó?
¿Sabes lo que escuchó cuando se encontró con Cristo? Necio. Apártate de mí, maldito, probablemente. No, yo estoy trabajando. El dinero, hermano, es un subproducto del trabajo. Yo estoy trabajando para un día que mi Señor, para un día escuchar de mi Señor, buen siervo fiel. Hermano, eso es completamente distinto. Y Jesucristo dice, ¿estás afanado por las riquezas? Tenemos un propósito más grande. Y ahora, en cuarto lugar, para terminar, Jesucristo nos va a guiar a entender la suprema herencia que hemos recibido. Hemos visto la sobreabundante provisión de Dios. Hemos visto la elevada relación que tenemos con Dios de ser sus hijos. Hemos visto la responsabilidad superior que tenemos sobre simplemente buscar cosas materiales. Y ahora Jesucristo nos va a mostrar la suprema herencia que hemos recibido. Escucha versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano, Jesucristo sabe de que puede haber temor en nuestros corazones, de que al vernos a nosotros tan insignificantes, tan pequeños, por eso Jesucristo aquí, por si acaso, y esto es muy interesante, porque para lidiar con la ansiedad y para que los discípulos de Jesucristo se sientan seguros, Jesucristo no les va a decir, ustedes son unos campeones, ¿sí? Ustedes ámense a sí mismos, creen en ti mismo. No, Jesucristo les va a decir, manada pequeña, ¿sí? Sí, somos pequeños, somos insignificantes. Como Pablo dice en 1 Corintios 1, lo necio del mundo ha escogido Dios, sí, lo necio del mundo, lo despreciado. Está bien. Y Jesucristo nos va a decir, manada pequeña. Jesucristo sabe, hermano, somos una minoría muchas veces, no somos la gran cosa. Y por eso muchas veces puede darnos temor, podemos sentir debilidad, temor. Pero escucha, Jesucristo dice a vuestro Padre, le ha placido darles el reino. Dios, hermano, nos ha regalado el reino gratis, por la fe en Cristo. No por tus obras, no por tus méritos. Y podemos ser una manada pequeña, hermano, está bien. Podemos ser débiles bajo la perspectiva de la carne, del mundo, está bien, nadie dice eso. Pero a Dios le ha placido darles el reino. Esto me trae a la memoria una vez más, ya he mencionado esta ilustración, pero una vez más, por favor, quiero mencionarla. Y esta vez espero enfocarme en dos hombres, Josué y Caleb, ¿te acuerdas? Dios le prometió al pueblo de Israel, yo les voy a dar esta tierra. Tranquilos, yo les voy a dar esta tierra. Ustedes ya me han visto arruinar a los egipcios. Entonces yo les voy a dar esta tierra. Los judíos se acercan, se ven a sí mismos pequeños, no muy fuertes, bastante débiles, y ven que esa tierra prometida está llena de gigantes. Y lamentablemente, hermano, la mayoría de los espías que mandó el pueblo a ver esa tierra van a decir, vámonos, no se puede. Josué y Caleb, pero van a decir un momento, Dios nos ha prometido esa tierra. ¿Qué hay que temer? ¿Qué vamos a temer? Lo mismo, por si acaso, le pasó a David cuando se tuvo que enfrentar con Goliat. Sí, yo soy pequeño, el despreciado, literalmente David era el despreciado en su familia. Goliat es un gigante, el poderoso, el héroe de los filisteos. Pero David va a decir, escucha un momento, Dios nos ha prometido esta tierra. Los filisteos no tienen derecho de quitárnosla. Y Dios me puede incluso entregar a ese gigante. No hay problema. Y Jesucristo, hermano, nos está guiando en cierta manera a mostrar esa clase de fe, la de Josué, la de Caleb. Sí, al vernos a nosotros mismos, somos una manada pequeña, no somos de lo mejor, pero a Dios, a su Padre, escucha, le ha placido daros el reino. Hermano, escucha, ¿sabías que la Biblia dice que tú y yo somos coherederos con Cristo? Coherederos con Cristo. Literalmente dice eso la Biblia, Romanos capítulo 8. ¿Sabes qué significa eso? Que todo lo que Cristo merece, yo también lo voy a recibir. Soy coheredero con Él. Pero estoy preocupado, hermano. ¿Tendré pan mañana para comer?
Estoy trabajando por su reino, estoy haciendo lo que Él me ha mandado por extender su reino, cumpliendo las responsabilidades que Él me ha dado, buscando su reino y su justicia. Y realmente Él y Dios me ha regalado el reino gratis, por fe, por gracia. Y en serio, Él no me va a proveer, no me va a dar lo necesario. Él no me va a dar lo que necesito como una añadidura. Dios nos ha regalado por gracia, por pura misericordia. Como un padre nos ha dado el reino que a su Hijo Jesucristo le pertenece. ¿Tú crees que Él no te va a cuidar? Y Jesucristo aquí, hermanos, como les dije, nos está guiando a poner nuestros ojos en la suprema herencia que hemos recibido. Y ahora, si tú entiendes de que todo esto tú lo tienes en Cristo, escucha cuál es la respuesta que Jesucristo quiere que mostremos. Versículo 33 y 34. Vended lo que poseéis y dad limosna, hacéis bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, hay varias cosas que hablar de acá y les voy a rogar que nos estiremos un poco más el día de hoy para terminar este pasaje, ¿sí? Nos alarguemos un poco más. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que aclarar acá. Una de ellas, hermano, es que por si acaso Jesucristo no nos está haciendo aquí un llamado a la pobreza, al voto de pobreza, como se le llama. Justo en la mañana hoy día prediqué un poco de eso. Yo sé que hubo personajes en la historia que hicieron un voto de pobreza, muchos de ellos no cristianos. Gandhi, por ejemplo, no era cristiano, pero es un voto de pobreza. Si voy a ser pobre, no voy a tener nada, no voy a tener ninguna propiedad. La Madre Teresa de Calcuta, Buda hicieron algo parecido, pero por si acaso aquí la Biblia no te está llamando a esto. Y tienes que tener cuidado con interpretar este pasaje de esa manera. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia se interpreta a sí misma. Jesucristo tenía amigos que eran ricos. ¿Sabías eso? Marta, María y Lázaro, esta mañana hemos estudiado esto, probablemente eran ricos. María, hermano, tenía un perfume que valía el sueldo de un año. Un año. Ese hermano no tenía una persona pobre. Y Jesucristo en ningún momento le va a decir a Marta, María y Lázaro tienen que ser pobres para seguirme, hermano. Eso no es verdad. ¿Tienes que aceptar que eres pobre espiritualmente para seguir a Cristo? Sí. Pero ser pobre específicamente no. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios hizo ricos a muchos de sus siervos, Abraham, Salomón, como ya hemos visto. En el Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Pablo le va a hablar a los ricos. ¿Y sabes qué es lo que le va a decir? No les va a decir dejen de ser ricos, les va a decir no pongan su esperanza en las riquezas. Entonces ten cuidado con interpretar este pasaje, hermano, como si Jesucristo nos estuviera llamando a un voto de pobreza. Pero el contexto acá, hermano, es muy importante. Porque, ¿qué es lo que Jesucristo está comparando acá? Una vez más, traigamos a nuestra mente al rico insensato. Que hermano, a lo que él se estaba dedicando es a qué? Acumular, acumular, acumular. Esos bienes, esas riquezas, no las estaba usando como un medio para algo más grande. Estaba simplemente acumulando, acumulando y acumulando. Y por acumular, 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 perdió de vista lo más importante, hermano. El mensaje de Cristo, la salvación de su alma, el reino de Dios. Perdió de vista eso. Las riquezas lo cegaron a eso. Es en ese contexto, hermano, en el que Jesucristo aquí, el llamado que nos está haciendo, ¿sabes? Si realmente has entendido quién es Dios, quién es Cristo, lo que Él ha hecho por ti, lo que tienes en Él, en quién has creído, hermano, no permitas que las riquezas te cieguen, te estorben para seguirle. Y si es necesario que vendas todo, hazlo. No te dediques a acumular como este rico insensato. Y aquí esto es interesante porque Jesucristo no solo dice regalen, sino dice vendan. En otras palabras, que sus riquezas, que sus bienes materiales sean como un medio para hacer algo más. Que tu seguridad no esté simplemente en acumular y acumular cosas. Que las riquezas, escucha, no sean una excusa para no servirle, para no obedecerle. Cuando pongas sobre la balanza Cristo, serle fiel, obedecerle, seguirle y las riquezas, estoy dispuesto a perderlo todo. Ese es el punto acá, hermano.
El punto es lo que vamos a ver más adelante también con el joven rico. Que hermano, como he mencionado, hermano, si para seguir a Cristo tendríamos que ser pobres, eso significaría de que la salvación es por obras. No es por obras, ya hemos hablado de eso, es por fe. El reino lo hemos recibido gratis, como un regalo. Cristo ya nos dijo eso. Pero el punto, hermano, es de que hay personas que permiten que las riquezas, que los afanes de esta vida, que los bienes materiales se pongan en una posición y tengan una prioridad que Dios nunca les ha dado. Y si has entendido quién es Dios, quién es Cristo, tú deberías estar dispuesto, ¿sabes? Puedo perder todo eso si es necesario, con tal de ser fiel a mi Señor, con tal de ser fiel a Cristo. Las riquezas nunca deberían ser la fuente de nuestra seguridad, la fuente de nuestra paz. Deberíamos estar dispuestos a vender, a dar limosna, a hacer con nuestras riquezas y no pensar de que acumular, eso nos va a traer verdadera seguridad. Deberíamos buscar, dice Jesucristo, más bien ser ricos para Dios. Y aquí, hermano, Jesucristo nos está llamando a poner nuestros ojos en nuestra verdadera recompensa. Y es la que vamos a recibir de Dios. Hermano, cuando tú ves las riquezas y tu esfuerzo y tu trabajo como un medio para algo más grande, tu recompensa proviene de Dios. Cuando tú ves las riquezas como un fin en sí mismo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que le sucedió a este rico insensato. ¿Te acuerdas? Ya tengo mucho, ahora voy a disfrutar. Jesucristo dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Yo te voy a decir de quién va a ser. Jesucristo nos dice acá, de la polilla, del ladrón. Todo ese esfuerzo para las riquezas como un fin para luego perderlas. Pero más bien cuando utilizas tu esfuerzo, tus dones, tus riquezas como un medio para algo más grande, hermano, escucha, Dios es el que nos va a dar una recompensa. Dios es el que va a recompensar. En su momento, hermano, Jesucristo, el apóstol Pablo, escucha lo que nos va a decir 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, todo lo que hacemos para el Señor no va a ser en vano. Ahora yo sé, hermano, que aquí tenemos dificultades de entender muchas cosas. La Biblia nos habla de coronas que vamos a recibir. No creo, hermano, que vayan a ser coronas de verdad, que nos vayamos a poner y a ver quién tiene más altas, más coronas, ¿sí? No creo, hermano. Pero sí, hermano, vamos a recibir recompensas, las cuales sean para la gloria de Cristo en su momento, cuando nos encontremos con Él. Y esas recompensas, como el apóstol Pedro nos dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, son incorruptibles, inmarcesibles, no se pueden perder, son eternas. Y hermano, es a eso a lo que deberíamos estar apuntando. Dios nos ha dado el reino para que nos dediquemos a su reino, para que busquemos su justicia y para que tengamos los ojos en la recompensa que Él nos va a dar. Las riquezas, hermano, no pueden ser nuestra recompensa. Estás apuntando muy bajo si crees, hermano, que eso es tu recompensa. Y es aquí donde Jesucristo va a concluir esta sección haciéndonos reflexionar en esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está puesto en Dios? Y ahora, Jesucristo aquí utiliza en el versículo 34 la palabra corazón, que es muy importante definirla. El corazón, hermano, para los judíos era lo que controlaba toda su vida. Era lo que controlaba su voluntad, sus emociones, su intelecto. Y hermano, esto es muy importante porque en el contexto tú vas a encontrar eso. Encuentras un hombre esforzándose, usando sus fuerzas, ¿sí? Su voluntad para hacer algo. Pero su fin eran las riquezas. En el contexto tú encuentras personas que Jesucristo nos dice no están considerando a Dios. O sea, no están usando su mente para pensar en Dios y en quién es Él y meditar en Él, sino su mente está puesta en las riquezas. En el contexto tú ves personas que su corazón están llenas de ansiedad y preocupación. Eso es lo que está en su corazón, eso es lo que está en sus emociones, eso es lo que controla, esas son las emociones que salen de ellos. ¿Y por qué? Porque tienen su mirada, sus ojos, toda su vida enfocada en las riquezas. Y Jesucristo nos pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si está en Dios, tu tesoro, hermano, es el reino que hemos recibido en Cristo.
Tu tesoro es Cristo mismo. Tu tesoro es Dios y la gran responsabilidad que Él te ha dado. Hermano, si tu tesoro son las riquezas, obviamente ahí está todo. Y ahí está tu afán, y es por eso tu afán y tu ansiedad respecto a estas cosas. Y te recuerdo que Jesucristo nos dice, no puedes tener dos señores. Y el día de hoy, hermano, el llamado es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está puesto y confiado en el Señor? ¿En Dios? Tu corazón, tu voluntad, tu mente, todo lo que eres, tu ser, está dirigido, hermano, al reino de Cristo. O a cosas temporales como las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? Hermano, y tú te ruego que analices esto. Cuando se te ofrecen riquezas, servir a Cristo, obedecerle. Hermano, ahí vas a saber dónde está tu corazón. Siempre es Cristo. Lo demás son añadiduras, si realmente tu corazón es donde debería estar. Y para terminar, déjenme leerles Salmo 112. Escuchen lo que va a decir el salmista. Salmo 112. Voy a leer el versículo 1 y me voy a saltar al versículo 7. Escucha lo que dice. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí el salmista está hablando, hermano, de un hombre que tiene su corazón puesto en las cosas de Dios, en quién es Él. Y ahora escucha lo que continúa diciendo de ese hombre. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová.